Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, ahora que estaba escuchando eh, la presentación de Ana Carolina, me daba cuenta que la infodemia, como se le está llamando en este momento a información falsa que está surgiendo o información que está surgiendo durante la pandemia, el día de hoy me voy a concentrar en algo que es muy interesante y muy importante para todos, que es cómo manejar la información para saber cómo impactar a la opinión pública. Entonces, el día de hoy voy a estar platicando sobre este tema. Tenemos el tiempo contado, entonces voy a comenzar con mi presentación. Hay unos principios que rigen el tema de la información y de los datos. El primero, y creo que el más interesante de todos, es que todo lo que hoy es público alguna vez fue privado y siguió un patrón para ir de lo privado a lo público. Y ese es el primer patrón que estudiamos los científicos de datos. Esto es cómo lo que se discute en las mesas, en las salas, de las casas de las personas, de la opinión pública, cómo pasa a ser público. Y más interesante es una vez que la gente entiende y empieza a hablar de los temas que son relevantes para ellos, cómo es que esto regresa de lo público de regreso a lo privado. Y esto es gracias a que ya leyó información, leyó posts de sus amigos en redes sociales o estuvo estudiando algo que se publica en los medios. Es como forma o reforma su criterio y lo vuelve a discutir con su familia o con sus amigos o con sus compañeros de trabajo en una mesa. Ese es el primer tema que es importante. Luego, otro tema que es importante es que las audiencias digitales, y esto para aquellos que quieran trabajar y estudiar temas relacionados con la ciencia de datos, son más sabias que el más sabio de sus miembros. Este es otro de los principios que nosotros entendemos. Y luego, los más sabios de esa audiencia o de esa opinión pública son más sabios incluso que la opinión pública. Y ahorita les voy a platicar por qué esto es importante y por qué tenemos que estudiar estos principios metodológicos. Nosotros analizando el tema de la pandemia hemos publicado más de 30 análisis relacionados con lo que ha sucedido, lo que opina la opinión pública, lo que opina la gente del sector salud, lo que opinan de los gobiernos, de la reacción del mundo de los empresarios. De las cosas más interesantes que hemos visto es que la infodemia se enfoca en el preconsciente o en la parte de los miedos y las dudas. Esto es, la gente en algún momento, cuando estaba el punto más álgido, cuando todos estábamos encerrados, cuando no sabíamos qué era lo que iba a pasar, la gente empezó a sacar sus miedos y, sobre todo, los motivos egoístas. Y esto es muy peligroso porque cuando la gente o la opinión pública empieza a hablar no solo de las dudas, no solo de los miedos, sino empieza a hablar de los motivos egoístas que son los que nos llevan a la supervivencia, a la sobrevivencia. Es en ese momento cuando ya estamos hablando desde las emociones y no estamos entendiendo o no estamos aplicando un proceso cognitivo al entendimiento de lo que está pasando. Y ahí es donde puede ser peligroso. Una de las cosas que nosotros estudiamos más, y voy a pasar al siguiente slide para explicárselos desde esta perspectiva, una de las cosas que nosotros estudiábamos más es cómo la gente hacía caso a unas publicaciones u otras, a qué era lo que más caso le estaba haciendo a la opinión pública. Y miren, en estas clasificaciones de noticias, de intención de los mensajes y de lo que la gente toma como entendimiento para normar su criterio, una de las cuestiones que estaba pasando durante esta pandemia y que surgió la infodemia es que la gente estaba creyendo en contenido fabricado, que esto es contenido que se usa para engañar o para sesgar a la opinión pública.
En muchos otros casos también se usó el falso contexto o el contenido manipulado, sobre todo por los gobiernos, contenido que se manipulaba para ir en un sentido o en otro. También se usó en algunos casos la falsa conexión. Estos temas relacionados con falsa conexión o con contenido engañoso, manipulado, fabricado, no necesariamente son fake news. Quiero aclararlo y quiero dejarlo sentado para que todo el mundo comprenda que no necesariamente el ir en un sentido o llevar el contenido en un sentido o en otro es necesariamente decir una mentira o estar mintiendo. La mentira en los medios digitales o la mentira en la comunicación es cuando algo se puede calificar o clasificar como falso, completamente falso o verdadero. El problema de la infodemia es que existe un espectro entre algo que nosotros le llamamos, y voy a pasar al siguiente slide para explicárselos, algo que nosotros le llamamos especulación. Fíjense cómo en este eje del impacto, que es el eje vertical, y el eje de la especulación, que es el eje horizontal, lo que nosotros hicimos fue una evaluación científica de lo que estaba diciendo la opinión pública y dónde caía esto que estaba diciendo la opinión pública en 4 principales cuadrantes. Cuando hay una bajo impacto y alta especulación, nosotros les llamamos a estos los, los conspiradores, perdón, los iluminados. Fíjense, los iluminados son personas que desarrollan teorías, pero hay muchísima especulación en lo que dicen, pero hay un bajo impacto. Esto es todas estas logias y estas congregaciones que desarrollan, hacen una alta especulación, pero tienen un bajo impacto. El problema es cuando esa especulación es alta y el impacto es alto. Esto es, le llamamos a esta la teoría de la conspiración o el segmento de los conspiradores, que son personas que construyen contenidos que son importantes o relevantes para la opinión pública y que estos contenidos tienen un alto impacto y la gente incluso se mueve en ese sentido, en el sentido de la conspiración, pero sin ninguna evidencia porque la especulación es alta. ¿Cuáles son los cuadrantes que estamos buscando? Y en este caso, ustedes que son comunicadores, periodistas o que se dedican a, a transformar información para comunicar y mantener comunicada a la opinión pública. ¿Cuáles son aquellos 2 cuadrantes en los que se debe mantener la información para que sea importante o sea relevante y el impacto sea favorable para la opinión pública? El primero es el enfoque científico, que es baja especulación. El problema del enfoque científico es que tiene bajo impacto. Entonces, es un grupo reducido de personas que lee estos papers o que estudia esta información y hay bajo impacto en la opinión pública. Entonces, realmente se agrupa en un círculo y ese círculo es el único que lo entiende. En esta pandemia, nos dimos cuenta durante todo este periodo que salían papers, y como bien nos dijo Ana Carolina, salían papers, más papers que en otras circunstancias. Sin embargo, estos papers que sí estaban bien valorados o documentados, solo llegaban a pocas personas. ¿Dónde es el punto en el que los periodistas deben estar trabajando? En el punto en el que hay baja especulación, pero un alto impacto. Ahí es donde están las noticias de las empresas, las noticias del gobierno o las noticias que genera el sector salud en el caso de esta pandemia que fue muy relevante o que ha sido muy relevante para la humanidad, donde es donde nosotros debemos caer como comunicadores. Es en el punto en el que tenemos evidencia de que lo que estamos diciendo está bien documentado o tiene argumentos científicos, pero que tiene un alto impacto para la población. Este es el secreto del éxito de la comunicación de los gobiernos o de las empresas, el tenernos en esta parte técnica, ser técnica
pero tener alto impacto. En los datos que nosotros analizamos durante esta pandemia, que fueron muy interesantes, les puedo mostrar aquí que analizamos a los 3 sectores de más alta participación o los que la gente mencionaba más en los medios digitales durante la pandemia, que fue el sector privado. Fueron muy importantes las acciones, los anuncios del sector privado. El sector gobierno, que nos mantuvo nos decía si salir, si quedarnos, cuál era el semáforo, cuántas muertes había, cuántos infectados había, dónde estaban, qué acciones teníamos que tomar. Y luego el del sector salud, que nos daba información para mantener esta certeza de que nuestra salud iba a estar bien porque había un número de camas específico o porque los médicos nos estaban atendiendo y toda esta información que era importante para nosotros. Cuáles eran los tratamientos aceptados, qué era lo que más estaba funcionando en el mundo. Bueno, pues primero les quiero decir que una de las cosas que nos dimos cuenta como humanidad es que de lo más importante que nos dimos cuenta como humanidad fue que no hubo una forma en la que todos nos comunicáramos correctamente y una forma en la que todos los datos estuvieran perfectamente apreciados durante todo este periodo. ¿A qué me refiero con esto? Habiendo tanta información y tanta tecnología en la humanidad, nos encontramos que la información no fluía en forma precisa y a la velocidad necesaria en el planeta. Esto es una de las cosas que tenemos que corregir y les voy a decir por qué y hacia dónde nos está llevando esta infodemia. Fíjense cómo en el sector privado, en el sector gobierno y en el sector salud, en este cuadrante o en estos cuadrantes de infodemia, voy a empezar por el sector privado. El sector privado nos mantuvo con información científica durante casi todo el tiempo. Esto es, no se atrevió el sector privado a especular. Y eso fue muy importante. Eso ha sido muy importante durante toda la pandemia. Hemos tenido de las empresas que de manufactura de alimentos, de las empresas de telecomunicaciones, de las empresas de servicios financieros, de las aerolíneas, hemos tenido información que ha sido de baja especulación y eso lo reconoce la opinión pública. En cuanto al sector gobierno, y esto no nos debe extrañar, fíjense cómo está bastante balanceado entre los 4 cuadrantes. Sin embargo, uno de los cuadrantes que no debería tener, la gente no debería haber dicho o no debería haber entrado en esos temas, que es el de la especulación. Hubo alta especulación en los datos del gobierno y la gente lo reconoció. Y aquí se ve porque la gente no tenía claridad técnica o no tenía claridad científica de la información que le estaba enviando el gobierno. Ahora, esta pandemia nosotros lo que hicimos fue analizarla en 4 etapas. Ahora les voy a enseñar estas 4 etapas en el siguiente slide, pero no sin antes pasar al tema del sector salud. Fíjense cómo en el sector salud sí tuvimos información técnica o la percepción de la opinión pública es que tuvimos información técnica, hubo menos especulación y hubo información científica. O sea, el sector salud está siendo o fue bien apreciado por la opinión pública. Este slide, déjenme quitar para verlo completo. Este slide nos habla de el análisis de esta pandemia, infodemia en 4 etapas. Antes de la pandemia, durante la pandemia, en lo que le llamamos nosotros la respuesta del gobierno. Luego, las estrategias que se dieron para regresar y al final,
la segunda ola de contagios, que es la que estamos viviendo ahora. Fíjense cómo la actitud, el verde significa actitud positiva y el rojo significa actitud negativa hacia el sector privado, el gobierno y el sector salud. Fíjense cómo la actitud hacia el gobierno en estas 4 etapas ha venido empeorando, aunque hay un punto en el que en esta segunda ola está mejor la actitud hacia el gobierno que en la estrategia de regreso y que durante la pandemia. Está muy parecido a la actitud durante la pandemia, sin embargo, es más negativa que positiva. Quiero que vean ahora y lo comparen contra el sector privado, que tuvo muy buena reputación durante la pandemia, pero está, digamos, empeorando su reputación el sector privado para la opinión pública ya cuando estamos en la segunda ola. Esto es, está habiendo afectaciones que está detectando la opinión pública. Ahora vean el sector salud. El sector salud salió muy mal librado durante la pandemia, pero cada vez y en esta segunda ola está saliendo bien librado. Ahora, en lo que se refiere a esta información, lo más importante, y ya nada más para cerrar, es, nos hemos mantenido como opinión pública digital, que ese es el campo donde nosotros estudiamos la información. Hemos mantenido informada a la gente de lo que está sucediendo. No solo los medios, no solo los gobiernos, no solo el sector salud, no solo los empresarios, sino que nos hemos mantenido informados. ¿Cuál es el reto? ¿Y qué es lo que estamos viendo y qué es lo que debemos atender? Para esta nueva normalidad, y es ahí donde quiero hacer mi conclusión, para la nueva normalidad ya la gente es más digital. Este es un ejemplo, este momento que nosotros estamos viviendo es un ejemplo de esto. La gente se está expresando más en medios digitales, por lo que el compromiso de aquellos que generan contenido es aún mayor. Como humanidad tendremos que hacer algo porque sí vimos que nuestro proceso de comunicación de la información, sobre todo técnica y científica, es, por decirlo menos, malo. No puede ser que tengamos retrasos de 15 días en información que es vital para el análisis de esta pandemia. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer las personas, los gobiernos, los medios de comunicación, periodistas, comunicadores? Es concentrarnos en que la información sea cada vez más técnica y haya menos especulación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por esta explicación tan importante, por esta visión pues tan amplia que nos das de lo que ha sucedido durante pues, el tema de la pandemia. Y hay una pregunta muy puntual. ¿Crees que el lenguaje utilizado en la mayor parte de los casos donde se detectan pues, noticias falsas sea el causante de que haya un mayor impacto en la desinformación, sobre todo cuando hablamos en términos científicos? Sí, a ver, el lenguaje evidentemente es clave y nosotros lo que hacemos es analizarlo matemáticamente con algoritmos para determinar el nivel de especulación que existe y el nivel y la intención que existe detrás de él. Si hay algo que debemos cuidar para comunicar es no presumir, porque en el momento que nosotros presumimos, no estamos siendo científicos o técnicos en la comunicación. Y es ahí, yo creo que lo más interesante es cómo tener un alto impacto
con una baja especulación. Porque normalmente todos sabemos que los contenidos que más impacto tienen son los que tienen una más alta especulación. Entonces, ¿cómo aprendemos como sociedad, cómo aprendemos como comunicadores a tener el mismo impacto, pero con pruebas? Que ese es el reto al final del día. Muy bien. Javier, agradecerte muchísimo la participación. Vamos a compartir con nuestros compañeros periodistas esta importante presentación que nos has dado el día de hoy, muy ilustrativa, y por supuesto, más dudas y más preguntas a través de tu correo electrónico para que puedas establecer una comunicación directa con todos ellos. Te agradecemos mucho tu participación, Javier. Y ahora vamos a pasar directamente a otra de las cápsulas que ha preparado para esta mañana Ana Cristina Olvera. Hola colegas, ¿cómo están? Soy Ana Cristina Olvera y vamos con el tip número 2 de cuáles son las herramientas indispensables para el periodista audiovisual del siglo XXI. En la misma línea de utilizar nuestro teléfono celular, pero profesionalizando un poco más la práctica, se pueden tener unos aditamentos que se encuentran muy fácil en internet y realmente mejoran tu trabajo. Un tripié es esencial para darle estabilidad a tus tomas. Recuerda comprar el aditamento especial para agarrar el teléfono que se llama grapa, y si quieres ser más profesional puedes comprar un estabilizador tipo Osmo para las tomas a mano alzada. Tendrás un efecto cinematográfico bastante bueno. Necesitas un micrófono. Los micrófonos de mano sirven muy bien para cancelar el ruido si vas a estar en un lugar con mucho ambiente, y también para poner el cubo de tu marca o tu empresa. Si quieres tener las manos libres como yo, el micrófono de solapa es para ti. Normalmente los teléfonos tienen micrófonos muy buenos, así que si tienes otro teléfono a la mano, tuyo o de alguien más, también puedes utilizarlo como micrófono y después empatar el audio, y esto te va a servir también muy bien. Y si vas a grabar en interiores, finalmente necesitas una lámpara de LEDs que te pueda permitir iluminar el objetivo, ya sea ti mismo o cualquier cosa que estés grabando. La potencia pues deberá ser proporcional a cuánta luz necesites en este lugar cerrado, y pues es muy importante que la tengas, sobre todo si no tienes una fuente de luz natural, que no estés en un ambiente abierto. Con estos aditamentos puedes realmente mejorar y profesionalizar tu trabajo solamente con el celular. Hola, mi nombre es Viviana Sánchez Prada, soy colombiana y hago parte del taller de periodismo científico del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y la Facultad de Medicina de la UNAM, aquí en México. El taller de periodismo científico, salud global y comunicación ha sido muy importante para mí. Realmente en estas sesiones que hemos tenido he aprendido muchísimo. Es un taller de altísima calidad, hacen parte una serie de profesionales, expertos, científicos, profesores, expertos con amplia trayectoria en comunicación y también en periodismo científico, y creo que toda esa experiencia nos aporta enormemente a cada una de las personas, de los periodistas de diferentes países de Latinoamérica que hacemos parte de este taller. Realmente tener acceso a este tipo de talleres de tan alta calidad es muy difícil en mi país, y creo que esto es muy importante para nosotros, ejercer el periodismo desde la independencia, también desde las fuentes que cubrimos, de salud, de medio ambiente, de ciencia, tecnología, pero especialmente el medio ambiente, que para mí en este momento es fundamental. Cada una de estas sesiones y estos aprendizajes que hemos tenido en el taller de periodismo científico me han dado mucha más claridad para entender que, en definitiva, el periodismo científico es una herramienta fundamental para la democratización del conocimiento y de la información. Agradezco enormemente a cada una de las personas que hacen que este taller sea posible. Agradezco la beca y la oportunidad que me han dado para estar aquí. Y de nuevo, si este taller de periodismo avanza hacia una profesionalización, espero ser una de las primeras que haga parte. Muchas gracias por todo.